proyecto de decreto en el que exige trasladar recursos de los fondos privados a Colpensiones. Nuestra editora económica, Lidy Ribón, nos conectamos con usted para preguntarle en qué consiste este proyecto. Buenos días. Rosy, hola, muy buenos días. Pero mire, para poder hablar de este proyecto de decreto, primero tenemos que hablar de la reforma pensional. Recordemos en qué está la reforma pensional. Pues las Cortes la tienen suspendida, pero tiene vigente este artículo que es muy importante para las personas que están a punto de pensionarse. Se llama la ventana pensional. ¿Qué pasa en el caso de los hombres con este artículo? Se pueden trasladar de fondos, de un fondo privado al fondo público, que es Colpensiones, o de Colpensiones al fondo privado. En el caso de las mujeres, deben faltarle 10 años para pensionarse o incluso tener la edad de pensión, pero deben tener 750 semanas. Y en el caso de los hombres, deben faltarle 10 años para pensionarse o incluso la edad de pensión y tener 900 semanas. ¿Qué dice este proyecto de decreto? Que definitivamente el gobierno necesita los recursos para poder pagarle a las personas que hoy se fueron trasladadas de los fondos privados a Colpensiones. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Andrés Velasco, quien es presidente de Asofondos. Doctor Andrés, muy buenos días. Y la primera pregunta que quiero hacerles, ¿por qué el gobierno estaría necesitando estos recursos? Liz, la situación fiscal es muy grave. La situación fiscal es muy grave y es muy grave porque hay un exceso de gasto. Desde el año 2019 al año 2025, el gasto público creció en cerca de 6% del PIB, 120 billones de pesos. Este año, el déficit muy probablemente va a estar alrededor de los 7% del PIB, 140 billones de pesos. Entonces, existe una presión fiscal que nosotros consideramos debe empezar a solucionarse con decisiones de recorte de gasto, de ajuste de gasto, para poder hacer de las finanzas públicas algo sostenible. Entonces, la solución del problema no debe buscarse en el corto plazo en tratar de echar mano, contraviniendo la ley además, de recursos pensionales ni de otros tipos de recursos, sino poniendo las cuentas claras en orden. Presidente Velasco, pero el gobierno, por ejemplo, argumenta en este proyecto de decreto que necesita los recursos para poder pagarle a las personas que ya han sido trasladadas, es decir, que no tienen esa plata. La respuesta para ese argumento es la ley obliga al gobierno nacional a ahorrar esos recursos en los fondos de pensiones y después en el fondo de ahorro del primer contributivo. Esa fue la discusión en el Congreso, esa fue la conclusión en el Congreso. Eh, no, no hay, no hay, eh, no hay lugar a que esos recursos se gasten en el corto plazo, deben ahorrarse. Y eso es lo que dice el Congreso de la República, eso fue lo que dijo el Congreso de la República y así está la ley que está vigente. Es el artículo 76 de la ley 2381 que está vigente, que ha sido uno de los dos artículos exceptuados de la suspensión que hizo la Corte Constitucional de la reforma pensional. Entonces, eso es lo que dice la ley. Nosotros no podemos apartarnos de ahí. ¿Qué es lo que les preocupa exactamente? Es decir, a futuro se podría pensar que esas pensiones o esos recursos se terminen pagando con impuestos. Es que no hay otra forma, Liz. Si usted se gasta sus ahorros que tiene para retiro hoy, ¿cierto? Pues hacia el futuro, esos ahorros ya no van a existir. Si usted tiene un derecho pensional, pues ese derecho pensional va a tener que ser sufragado por Colpensiones, ¿cierto? Y cuando Colpensiones no tiene plata, le pide plata al gobierno del presupuesto general de la Nación y el presupuesto general de la Nación se financia con los impuestos de los colombianos. Entonces es gastarnos plata hoy que está destinada por ley para cuidarse y ahorrarse y respaldar las pensiones hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias al doctor Velasco por acompañarnos a esta hora y ayudarnos a entender un poco sobre este proyecto de decreto que, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, pues definitivamente tienen 15 días los fondos de pensiones para poder trasladar estos dineros.